Hola, muy buenas. Esta es la quinta clase del taller de integrales y en este video tutorial lo que os quiero explicar es el primer método de integración, concretamente la integración por partes. Veréis, en los vídeos anteriores hemos estado viendo diferentes reglas por las cuales hemos podido realizar integrales prácticamente casi de forma directa, sin más que buscar su similitud con el proceso inverso de derivación. Cuando eso no era así, bueno, ajustábamos con constantes para, mediante la versión de la regla de la cadena, adaptar nuestra integral a lo que era la correspondiente a la tabla de integrales inmediatas. Pero, claro, no siempre es posible aplicar una de las integrales de la tabla de inmediatas. Entonces, cuando nos encontramos ante esa situación ya tenemos que proceder con métodos más complejos. El primero que vamos a ver es el método de integración por partes, y ese método se basa en esta fórmula que estáis viendo aquí. Es una fórmula súper conocida para los que, bueno, ya habéis tratado en alguna ocasión la integración, pero para los que os introducís, pues familiarizaros porque es una fórmula que va a ser muy conocida. Esta fórmula, fijaros, lo que nos plantea es lo siguiente. Nosotros partiremos de una integral que representaría la parte de la izquierda de la igualdad, en la que aquí observamos de forma genérica la integral de u por diferencial de v. Bien, nuestro propósito, asimilando que esto será nuestra integral del enunciado, será identificar un bloque de nuestra integral que será lo que asociaremos a la variable u, y otro bloque que será lo que asociaremos al diferencial de v. Ese otro bloque obviamente debe incorporar el diferencial de la variable de nuestra integral. Pues bien, cuando hayamos hecho eso, para poder aplicar esta fórmula tendremos que encontrar, a partir de lo que hayamos elegido como u, quién es el diferencial de v, que habría que identificar en la derecha de nuestra igualdad, es decir, habrá que generar esta parte de la fórmula, por lo tanto habrá que deducir diferencial de u. Y a partir de lo que hayamos elegido como diferencial de v, habrá que deducir v. Obviamente, de u deduciremos diferencial de u mediante un proceso de diferenciación, es decir, derivaremos y multiplicaremos por el diferencial de la variable de nuestra integral, y a partir de lo que hayamos identificado como diferencial de v habrá que realizar un proceso de integración para identificar v. Obviamente ese proceso de integración tiene que ser más sencillo del que tenemos en nuestra integral de partida, y obviamente este método tendrá sentido, será exitoso si una vez apliquemos la fórmula, la integral con la que nos vayamos a encontrar sea más sencilla que la de partida, porque de lo contrario no habremos avanzado nada en nuestra resolución. Antes de empezar a mostraros con ejemplos resueltos, pues modelos de aplicación, os quiero presentar una regla mnemotécnica que nos va a permitir simplificar la aplicación del método de integración por partes. Fijaros, ahora que os lo he explicado, siempre pues surgen un par de preguntas bastante lógicas, ¿no? La primera es si hay alguna pauta mediante la que podríamos saber cuándo es conveniente aplicar este método o tenemos que buscar otras alternativas. Esa sería la primera pregunta que nos podemos hacer ante una integral. Imaginaros que os ponen una integral en un ejercicio y bueno, lo primero pues es ver si realmente este método es útil. Y la segunda de las preguntas que nos podemos hacer es consecuencia de la primera. Si por algún motivo hemos decidido aplicar el método de integración por partes, nos surge el interrogante de cómo elegir el bloque u o el bloque diferencial de v. Pues bien, hay una regla
que es la regla líate, tenéis aquí el nombre, que nos responde a esas dos preguntas. Nos permite saber cuándo es útil aplicar el método de integración por partes sin que la regla indique que no podría ser utilizable otro. Lo único que plantea la regla líate es que si cumplimos los requisitos, este método puede ser útil. Y luego además nos da una pauta de cómo elegir el bloque U de la integral y por lo tanto en su defecto también el diferencial de v. Esa regla se basa en lo siguiente. Fijaros, la palabra líate responde a las siglas de una serie de expresiones que nos hacen pensar en tipologías de funciones. Por ejemplo, la L, pues logaritmos, fácil de recordar. La I latina, inversas trigonométricas. La A, funciones aritméticas. Esta tal vez es la letra que menos similitud tiene con el significado, porque, claro, la L, pues logaritmos, la I de inversas, trigonométricas, la aritméticas, bueno, lo que viene a referir es expresiones de tipo potencial o en general polinomios. La T, funciones trigonométricas, seno, coseno, etcétera, y las exponenciales pues van identificadas con la letra E. Bien, una vez entendido que cada letra de esta palabra representa una tipología de funciones, los requisitos a estudiar son los siguientes. Fijaros, si tenemos en la integral dos de entre estas 5 categorías de funciones multiplicándose o dividiéndose, eso indica de que el método de integración por partes podría ser adecuado para resolver esa integral. Insisto que no tiene el por qué ser el único, pero esta regla nos dice que el método de integración por partes podría ser útil. Y si es así, como segundo paso, deberemos elegir como U, en nuestro proceso de integración por partes, aquella parte de la integral cuya función ocupe en la categoría que representan cada una de las siglas de la palabra líate, la posición que esté más a la izquierda de la palabra. Esa sería la norma para elegir nuestra variable U. Por lo tanto, tenemos ante nosotros un primer método de integración para integrales que con la tabla de primitivas inmediatas no sea suficiente y además una pauta, una regla mnemotécnica, ya digo, no es ningún procedimiento matemático que tenga una demostración, sino que son unas pautas recogidas en esta regla mnemotécnica que seguiremos para poder aplicar correctamente el método de integración por partes. Vamos a verlo con los ejercicios modelo que os tengo resueltos. Por ejemplo, el primero, aquí os planteo la integral de x por la exponencial e elevado a x. Esta integral ya vemos que si intentáramos resolverla por alguna de las reglas de la tabla de primitivas inmediatas, hago un inciso, esta tabla a la que hago referencia continuamente, la tenéis en uno de los anexos de este mismo ebook, al final. Entonces os la podéis imprimir y tenerla ahí siempre consultable para poder ir trabajando todos los ejercicios de integración. Bien, seguimos. La integral e elevado a x multiplicado por x. Bueno, fijaros que si aplicamos la regla del líate, aquí tendríamos la x que haría el papel de la letra a, por tratarse de una potencia de x, y la propia exponencial que haría el papel de la letra e mayúscula. Por lo tanto, obviamente estamos cumpliendo con el primero de los requisitos. Nuestra integral está formada por una multiplicación de 2 de entre estas 5 categorías de funciones. Por lo tanto, vamos a resolverla mediante la integración por partes y para elegir u, elegimos x, puesto que, fijaros, aquí tenemos la palabra escrita, la a ocupa una posición más a la izquierda que la e.
Por lo tanto, el criterio es elegir como u la x. Bien, elegimos como u la x y como diferencial de v el resto de la integral, la exponencial con el diferencial de x. A partir de u obtenemos el diferencial de u derivando la expresión, la derivada de x es la constante 1, que aquí no está escrita porque es el elemento neutro de la multiplicación, por lo tanto, cualquier cosa que multipliquemos por 1 es esa misma cosa. Y la cosa que multiplicamos es x en este caso, por lo tanto, habría que multiplicar por diferencial de x. Y el proceso que hacemos para obtener la v es un proceso de integración, que en este caso, fijaros, aquí tenéis un 2 entre paréntesis, es porque está detallado en esta nube que tenéis aquí, el proceso que se realiza para obtener la v. Se integra esta expresión. Pero esta integral, esta sí que es inmediata, esta está formando parte de nuestro anexo con la tabla de integrales inmediatas o primitivas inmediatas. Entonces, un detalle, eso sí, en este proceso de cálculo la constante de indeterminación no la incorporamos, porque eso lo vamos a hacer al final de la integral, por lo tanto, la integral de nuestra exponencial va a ser la propia exponencial. Entonces, con este 1 entre paréntesis estamos indicando que el proceso que hacemos en este paso es justamente el de aplicando los elementos que hemos identificado de la metodología de integración por partes, aplicamos la fórmula. Fijaros, aquí irá u por v, x por e elevado a x, es decir, x por e elevado a x de la fórmula u por v, menos la integral de v, que es e elevado a x, por diferencial de u, que es diferencial de x. Por lo tanto, aquí lo que hemos hecho ha sido simplemente aplicar esta regla, la fórmula de la integración por partes. Vamos. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos una expresión con una nueva integral, pero esta nueva integral es mucho más sencilla que la que teníamos en un principio. De hecho, esta integral es justamente la misma que hemos resuelto para obtener la v de los elementos de este procedimiento. Por lo tanto, ya en un último paso, el resultado de esta integral es la propia exponencial y aquí ya daríamos respuesta a la integral que nos propone el enunciado. Un segundo caso que os he planteado aquí es... vaya, me he ido de página aquí. Un segundo caso, decía, es el que os he planteado mediante la integral de la multiplicación de x por logaritmo neperiano de x. De nuevo, es obvio que esta integral no vamos a poderla encontrar en ninguna de las reglas que podemos observar en nuestra tabla de integrales inmediatas. Por lo tanto, pensando en algún procedimiento de integración, vamos a ver si es resoluble por el método de integración por partes. Si seguimos la pauta de la regla del IAT, por ejemplo, aquí tenemos, fijaros, de nuevo, una x, que respondería a la letra A mayúscula, a la A de la palabra IAT, y un logaritmo que respondería a la letra L. Por lo tanto, cumplimos, recordemos, vuelvo hacia atrás, cumplimos con este primer requisito. Tenemos en la integral 2 de entre las 5 categorías de funciones, concretamente, insisto, la L del logaritmo y la A de la potencia de x. Para elegir la u hay que elegir aquella función que esté en la palabra líate su letra más hacia la izquierda. Por lo tanto, como en este caso es la L la que está más a la izquierda de la A, elegiremos como u el logaritmo. Antes, en el apartado anterior, en el A, que aún lo tenemos aquí visible, la A estaba más a la izquierda que la E, por eso habíamos elegido como u la x. En este caso elegiremos como u el logaritmo y como diferencial de v el resto de la integral. Por lo tanto, volviendo a nuestro ejemplo, elegimos como u el logaritmo y procedemos a hacer la diferenciación de la expresión. Eso implica pues que u nos genera diferencial de u y el logaritmo de x, mediante su derivada y multiplicación posterior por el diferencial de la variable, genera la expresión diferencial de u equivalente. El resto de la integral consiste en x diferencial de x. Y aquí realizamos un proceso de integración directa, que de nuevo tenéis detallado en esta nube, identificada con el 2 entre paréntesis, para que veáis que este paso se hace mediante este detalle. Entonces, la v sale de integrar la x diferencial de x, pero de nuevo, insisto, esta es una integral directa, es una potencial de las que veíamos en el primer
videotutorial de este taller, y nos da como resultado x al cuadrado partido por 2. De nuevo no hacemos por sumar la constante, porque esa constante al final es única, y dejamos el punto último de resolución de la integral para incluirla. Aquí lo que buscamos es una integral concreta, y por lo tanto dejamos la expresión sin constante. Ya tenemos la v, tenemos el diferencial de u, y entonces toda la información recopilada, que está aquí identificada con ese paréntesis y el 1, indicamos qué es lo que aplicamos en este primer paso. Por lo tanto, recordando la fórmula de la integración por partes, aquí tendríamos u por v menos la integral de v por diferencial de u. Aquí se pueden hacer algunos pequeños arreglos de simplificación. Por ejemplo, dentro de esta integral el 1/2 lo extraemos fuera como una constante, y la simplificación de x al cuadrado partido por x es bastante obvia, nos da como resultado x. Y de nuevo lo que hemos observado es que, aplicando la metodología de integración por partes, pasamos de integrar una expresión que no era directa, no podíamos resolverla mediante la aplicación de ninguna de nuestras reglas de la tabla de primitivas inmediatas, a una expresión en la que la única integral que nos queda por resolver es una integral potencial, que de nuevo, de forma casual, vuelve a ser la que aquí nos habíamos encontrado. Esto no tiene por qué ser así, llevamos dos ejemplos resueltos en los que parece ser que la integral que obtenemos después de aplicar la metodología de integración por partes es la misma que la que hemos necesitado resolver mentalmente, ¿no? Aunque aquí esté escrito para obtener la v, pero no tiene por qué ser así. Bueno, pues entonces esta integral nos da como resultado x al cuadrado partido por 2, y ya finalmente lo único que nos quedaría sería arreglar un poco la expresión, básicamente multiplicando estos dos denominadores para que el resultado en este caso sea x al cuadrado por logaritmo neperiano de x dividido entre 2 menos x cuadrado partido por 4, este 4 es el que sale de multiplicar estos dos doses, más la constante de integración que ya habíamos incorporado aquí al dar la respuesta de la integral. Bien, ahora sí nos vamos al tercer y último ejercicio resuelto de este taller, bueno, de este módulo del taller, mejor dicho, aún quedan varios módulos para poder finalizar el taller. Y aquí nos encontramos con una integral interesante, porque ya veréis nos va a obligar a reutilizar el método de integración por partes más de una vez, y esto suele ocurrir en ocasiones, por lo tanto conviene pues que uno de los modelos resueltos contemple esta situación. Os planteo la integral de la potencia x al cuadrado por la razón trigonométrica seno de x. De nuevo, pensando en la regla LIATE, fijaros, tenemos una potencia de x, representaría la letra a, y una función trigonométrica representaría la letra t. Volvamos a recordar las reglas. La primera, tenemos dos de entre las 5 categorías, recuerdo la a y la t, y hay que elegir como u la que esté más a la izquierda, en este caso es la a, más a la izquierda de la palabra LIATE. Por lo tanto, elegiremos como u x al cuadrado como diferencial de v seno de x por diferencial de x. Hay algunos profesores que suelen marcar como pauta a la hora de hacer la elección de u o diferencial de v reglas del tipo elegid primero diferencial de v algo que sea fácil de integrar. Bueno, sí, es correcta, es una pauta correcta, pero insisto, la regla LIATE es segura, por lo tanto os recomiendo que la apliquéis. Bien, pues siguiéndola, hemos elegido como u x al cuadrado en este primer proceso de aplicación de la integración por partes. Ya podéis ver que va a haber que realizar una segunda aplicación. Por lo tanto, si u es x al cuadrado, diferencial de u, toca derivar la potencia x al cuadrado y multiplicar por el diferencial para obtener la versión diferencial de u. Y si diferencial de v es seno de x diferencial de x, tocará realizar una integración directa, etiquetada aquí de nuevo e identificada con este 2 entre paréntesis. Tenéis aquí el detalle de ese proceso. El resultado nos da menos coseno de x. Hecho esto, que es este primer
proceso de interacción por partes, aplicamos todos los datos obtenidos a la fórmula de la interacción por partes y obtenemos, en primer término, u por v, que sería multiplicar x cuadrado por menos coseno de x, menos la integral de diferencial de u por v, o v por diferencial de u, como queráis verlo. Por lo tanto, nos quedaría la integral de 2x por menos coseno de x, obviamente diferencial de x. En el siguiente paso, el detalle ha sido simplificar esta nueva integral que nos encontramos, que tampoco es directa, no lo era la integral de partida. Hemos aplicado integración por partes y, a diferencia de los dos anteriores casos, la integral que nos encontramos todavía no es directa, pero vuelve a responder al formato que hemos presentado, por el cual, si a esta nueva integral que obtenemos le aplicamos la metodología de integración por partes, a lo mejor llegamos a un buen resultado. Lo que hemos hecho aquí ha sido simplemente este 2 con este negativo extraerlos de la integral y se convierte en un positivo porque multiplicaremos este signo menos por este otro y el 2 fuera de la integral. Por lo tanto, de nuevo ahora esta integral que responde a las pautas de la regla LIATE, tenemos la potencia de x, que observad que hemos conseguido reducir el exponente. Por lo tanto, parece ser que si volvemos a aplicar la metodología de integración por partes, reduciremos de nuevo este exponente y lo haremos desaparecer y por lo tanto nos quedará una integral fácil de resolver en el siguiente paso. Pero bueno, vamos a hacerlo. Tenemos una potencia de x que se correspondería con la letra a y una razón trigonométrica, en este caso tipo coseno, que respondería a la letra t. De nuevo volvemos a hacer elección de u como x y de diferencial de v coseno de x diferencial de x, siguiendo la pauta de la regla LIATE. Elegimos como u la función cuya letra de la categoría está más hacia la izquierda en la palabra LIATE. A partir de u igual a x obtenemos diferencial de u igual a diferencial de x por el proceso de diferenciación, y a partir del diferencial de v, mediante un nuevo proceso de integración directa, obtenemos su resultado, que es seno de x. Identificamos todos estos datos con el 3 entre paréntesis y es lo que estamos aplicando en esta igualdad. Aquí sí que hay que tener presente una cosa, fijaros, esto suele generar bastante confusión en algunos alumnos. Cuando hay que realizar una segunda aplicación del método de integración por partes, no olvidemos que se lo aplicamos a esta integral, a la integral de x coseno de x. Por lo tanto, la nueva fórmula de integración por partes, yo siempre recomiendo que la encapsulemos con unos paréntesis, porque en realidad este número 2 afectará todo lo que apliquemos mediante la fórmula de la integración por partes como al resultado de esta integral. Por lo tanto, el u por v de esta segunda aplicación del método, que es x por seno de x, menos integral de v por diferencial de u, que es lo que tenemos aquí, menos la integral de seno diferencial de x, todo ello, con estos paréntesis, pues ya queda bien planteado en nuestra expresión. A partir de aquí, fijaros, esta integral ya sí podemos decir que es directa, da como resultado, la integral de seno de x da como resultado menos coseno de x, es una de las que vimos si no recuerdo mal, en el segundo video tutorial, y multiplicando el 2, aplicando la propiedad distributiva, pues abrimos estos paréntesis, los eliminamos, vamos. Por lo tanto, nos quedaría como resultado menos x cuadrado coseno de x más 2x seno de x, que vendría de multiplicar del 2 por el x seno de x a nivel también de signos, y el menos coseno de x, aquí creo que esto está equivocado, porque esto nos daría positivo, esto tendría que ser un positivo, para ir bien esto tendría que ser un positivo. En el ebook lo rectificaré, porque claro, si la integral del seno es el menos coseno, ese menos coseno multiplicado por este menos de aquí nos generaría un positivo, y por lo tanto, positivo por positivo nos daría un positivo. Bueno, pues esto tendría que quedar corregido, lo encontraréis corregido en el ebook descargable.
Y bien, pues ya tenemos aquí los tres ejercicios modelos resueltos que planteo para practicar el método de integración por partes en este taller. Como siempre os digo, lo que os queda a vosotros ahora es practicar con la batería de ejercicios que os propongo. Esto pues ya es trabajo vuestro y tenéis al final del ebook el anexo soluciones con la respuesta directa de lo que daría como resultado cada una de estas integrales. ¿Que os ha cuadrado? Perfecto, paséis a la siguiente. ¿Que no os ha cuadrado? Tenéis después el anexo resoluciones, donde ahí sí tenéis el paso a paso de la resolución para que podáis comprobar dónde os podéis haber equivocado. ¿Que hay alguna cosa que no os acaba de cuadrar y tenéis que plantearme alguna consulta? Tenéis disponible el foro en el campus y a partir de ahí pues podéis plantearme las consultas que creáis oportunas. Muy bien, pues esto es todo en esta clase. Hasta la próxima.